La tabla periódica es un cuadro que presenta todos los elementos químicos que existen, ordenados según sus propiedades físicas. Fue diseñada por el químico ruso Dmitry Mendeleev en 1869 y es considerado por muchos como el descubrimiento más importante de la química. Actualmente, la tabla periódica se compone de 118 elementos y está organizada de menor a mayor, según su número atómico. Es decir, el número total de protones que tiene cada átomo de ese elemento. Además, está distribuida en 7 filas horizontales llamadas periodos y 18 columnas verticales conocidas como grupos. De modo que los elementos que pertenecen al mismo grupo tienen propiedades similares. Cada casilla de la tabla periódica corresponde a un elemento químico con unas propiedades determinadas. En dicha casilla se especifica su nombre, el símbolo químico del elemento, su número atómico, su masa atómica, la energía de ionización, la electronegatividad, sus estados de oxidación y la configuración electrónica. Historia de la tabla. Los seres humanos siempre hemos estado tentados a encontrar una explicación de la complejidad de la materia que nos rodea. Al principio se pensaba que los elementos de toda materia se resumían al agua, tierra, fuego y aire. Sin embargo, al cabo del tiempo y gracias a la mejora de las técnicas de experimentación física y química, nos dimos cuenta de que la materia es en realidad más compleja de lo que parece. Los químicos del siglo XX encontraron entonces la necesidad de ordenar los nuevos elementos descubiertos. La primera manera, la más natural, fue la clasificación por masa atómica, pero esta clasificación no reflejaba las diferencias y similitudes entre los elementos. Mucho más clasificaciones fueron adoptadas antes de llegar a la tabla periódica que es utilizada en nuestros días. La razón del por qué se creó la tabla periódica fue para organizar los elementos químicos dentro de un esquema coherente y a su vez un registro de todos los elementos químicos conocidos. Evolución de la tabla periódica. En 1789, Antoine Lavoisier publicó una lista de 33 elementos químicos, agrupándolos en gases, metales, no metales y tierras. Aunque muy práctica y todavía funcional en la tabla periódica moderna, fue rechazada debido a que había muchas diferencias tanto en las propiedades físicas como en las químicas. Entre 1817 y 1829, el químico alemán Johann Dobereiner clasificó algunos elementos en grupos de 3 denominadas tríadas, ya que tenían propiedades químicas similares. Por ejemplo, en la tríada de cloro, bromo y yodo, notó que la masa atómica de bromo estaba muy aproximada al promedio de la masa de cloro y yodo. Desafortunadamente, no todos los elementos se agrupaban en tríadas, y sus esfuerzos fallaron para proponer una clasificación de los elementos. En 1873, el químico inglés John Newlands clasificó los elementos establecidos en varios grupos proveniendo de la ley de octavas, conformada por elementos de masa atómica creciente, donde ciertas propiedades se repetían cada 8 elementos. En 1869, el químico ruso Dmitry Mendeleev publicó su primera tabla periódica de los elementos, organizadas en orden creciente de masa atómica. Mendeleev organizó su tabla en filas horizontales, dejando espacios vacíos donde debían incorporar algunos elementos que aún no habían sido descubiertos. En esa organización, Mendeleev visualizó un patrón aparente. Elementos con propiedades químicas similares aparecen en intervalos regulares, en las columnas verticales de la tabla. El respaldo a las predicciones de Mendeleev se produjo tras el descubrimiento del galio, escandio y germanio, entre 1874 y 1885, localizándolos en aquellos espacios vacíos, lo que dio aún más valor y aceptación de su tabla periódica en la comunidad científica. En 1913, un químico inglés, Henry Moseley, mediante estudios de rayos X, determinó la carga nuclear de los elementos, reagrupándolos en orden creciente de número atómico, tal como la conocemos hoy en día. Como grupo, hemos convenido en realizar una versión alternativa a la tabla periódica agrupando los elementos que juntos conforman compuestos iónicos, covalentes y metálicos. Además, hemos decidido disponer espacialmente a los elementos en la forma de un átomo. Para tal fin, hemos agrupado en un orbital del átomo a los elementos que forman compuestos iónicos, que son los metales alcalinos, alcalino-térreos y los halógenos, indicando que los del primer grupo perderían un electrón y los del segundo dos al unirse a los halógenos. En el siguiente orbital ubicamos a los elementos que forman compuestos covalentes, que son los carbonoideos, nitrogenoideos y anfígenos. Los primeros, los carbonoideos, tendrán capacidad para formar un número total de enlaces de 4, los nitrogenoides de 3 y los anfígenos de 2. Luego tenemos a los gases nobles, que son los elementos que naturalmente no forman compuestos, ya que se encuentran estables porque cumplen la regla del octeto en su valencia.
Paso siguiente, en el núcleo del átomo eh, de la figura 3D que estamos presentando, tenemos a los elementos que forman compuestos metálicos. En este estarían incluidos los metales de transición y los demás metales que no están considerados dentro de ese grupo. Bueno, continuando con lo que es la exposición de elementos químicos, en este caso vamos a ver 3 elementos tóxicos: el mercurio, el plomo y el arsénico. En el caso del plomo y el mercurio, son los más estudiados. El mercurio hoy se sabe que también daña lo que es el sistema cardiovascular y también produce inflamación. Muy aparte de eso, los problemas siempre causados por el mercurio desde hace muchos años es el problema de cáncer o problemas neuronales y del sistema nervioso. En caso de plomo también abarca lo que es el problema de disolución de hemoglobina por ser muy afín a lo que es la estructura de la proteína. En el caso del arsénico, más que nada son problemas cutáneos por despigmentación de la piel. Hay muy pocos casos de cánceres, pero en el caso del plomo hay que recordar que también produce cáncer de hueso o absorción de plomo a los huesos por reemplazar al calcio. Entre todos estos, los mayores problemas es el plomo y el mercurio. Concluimos con la elaboración de nuestra tabla dependiendo de las necesidades. Se puede ordenar la tabla de distintas maneras y así hacer más fácil la identificación de los elementos en grupos o por características específicas. Sin embargo, el ordenamiento actual de la tabla periódica actualizada por la UPAC es la forma más práctica de ordenar los elementos hasta la actualidad, pues lo hace en función a varias características específicas de los elementos como número atómico, electronegatividad y valencia, además de organizarlos en grupos según su tipo. ¿De qué forma se relaciona con nuestras carreras la tabla periódica? En cuanto a la carrera de medicina humana, tiene mucha relación para la especialización de bioquímica, ya que es muy importante el uso de la tabla periódica por el estudio de las reacciones químicas e interacciones de las moléculas en los sistemas biológicos. También es muy útil para el uso de radiología y diagnósticos, ya que es fundamental para comprender los isótopos radioactivos y sus terapias. En cuanto a la carrera de farmacia, la tabla periódica tiene que ser muy indispensable y se relaciona para la composición y elaboración de fármacos y medicamentos, ya que se necesita información de los elementos que lo componen y a la vez comprender cómo interactúan entre ellos sobre la eficacia y seguridad del medicamento. También aporta al desarrollo e investigaciones de nuevos fármacos. Gracias.